del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a expedir a la brevedad el reglamento de la Ley de Protección a Migrantes de dicho estado. En el uso de la palabra, señora senadora. Con su permiso, señor presidente. Honorable soberanía. Señor presidente, el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo debidamente motivado y fundado se encuentra ya formalmente entregado a la Secretaría, por lo que me permito expresar lo siguiente. Para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos, la protección a quienes cruzan el país rumbo a Estados Unidos y la aplicación de acciones para que el paso de migrantes por Tlaxcala tenga impacto en seguridad pública, salud y demás aspectos sociales, el Estado aprobó la Ley Estatal de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el 4 de enero del 2011. La citada ley contempla en su segundo transitorio que el Ejecutivo del Estado debería emitir su reglamento dentro de los 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal no ha publicado ningún reglamento y ha aplicado solo partes de dicha legislación. Específicamente, la transformación de la Oficina de Atención a Tlaxcaltecas en el extranjero en Dirección de Apoyo a Migrantes, lo cual fue hecho desde la administración pasada. La no publicación del reglamento ha dificultado la aplicación de la ley. Diversas organizaciones, como la Asamblea Popular de Familias Migrantes, han señalado que Tlaxcala supera a muchos otros estados del país en maltrato y desatención a migrantes mexicanos retornados a sus familias, así como a migrantes centroamericanos. Esto es, que por cada día que la Ley de Protección a Migrantes del estado de Tlaxcala no es aplicada, más de 100,000 tlaxcaltecas son vulnerables a violaciones de derechos y al desamparo ante cualquier emergencia. Asimismo, más de 400,000 familiares de migrantes en Tlaxcala no cuentan con la asistencia del Estado para cambiar las causas y consecuencias de la migración. La no constitución del Consejo Estatal de Protección a Migrantes es un claro rechazo al diálogo y a la construcción de políticas públicas representativas de los intereses de los migrantes, sus familias y sus organizaciones. El pasado 11 de septiembre, en este Senado, aprobamos por unanimidad de los grupos parlamentarios el punto de acuerdo que presentó el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el reglamento de la Ley de Migración, caso similar en mi entidad federativa. Aquella ocasión se dijo que el tema migratorio se ha visto agravado por la violencia y el crimen organizado, ya que los migrantes son víctimas de racismo, discriminación, xenofobia, intolerancia y de violación a sus derechos humanos. Es muy importante expresar además, para justificar la urgencia de reglamentar la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Tlaxcala, lo siguiente. Desde el inicio de la actual administración federal, centenares de migrantes han sido víctimas de la delincuencia y extorsionados por autoridades del Instituto de Migración y por representantes de la Compañía Ferrocarriles del Sur. Casos ejemplares son las detenciones irregulares en Tlaxcala, fuera de todo debido proceso, de Medardo Alfredo Rivas Arrazola y Carlos Ruiz Jiménez, quienes fueron acusados de robo de 109 costales de cereal para luego ser liberados por la falta de pruebas con un "disculpe usted". Desde que la Ley Estatal de Protección a Migrantes fue publicada, según datos de la Dirección de Atención
a Migrantes y la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes, más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diversas causas en los Estados Unidos. Hasta que no existan registros y acompañamientos claros, no sabremos las verdaderas circunstancias en que estos fallecieron y el grado de responsabilidad de terceros, tales como empresas, negligencia médica o gubernamental. El Colegio de México ha aprobado a través de investigaciones coordinadas por la doctora Silvia Giorgiuli que los niños en edad escolar que tienen una experiencia migrante directa tienen niveles de deserción escolar mucho más altos, toda vez que no existe una política pública que ayude a la retención escolar de niños migrantes o que asegure su reinserción en el país de destino. Estos niños generalmente regresan a Tlaxcala siendo jóvenes y no están siendo aceptados en los bachilleratos hasta que no cumplan una serie de requisitos y haya revalidado las materias obligatorias en México. Muchos de estos jóvenes renuncian a la escuela y se integran a la economía informal, a pesar de tener excelente rendimiento escolar, hasta que no se aplique la ley a través de los fondos municipales previstos en la misma. No se podrían generar verdaderos programas locales de reinserción escolar y laboral para los jóvenes. Tlaxcala seguirá perdiendo talentos y engrosando las filas de la economía informal por las siguientes generaciones. Y miles de tlaxcaltecas regresan a México cada año con el sueño de iniciar su propio negocio. La falta de atención, asesoría y sobre todo de perspectiva de desarrollo comunitario local por parte de la administración estatal genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas. Por todo lo anterior, solicito su apoyo para que hagamos un respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que expida a la brevedad el reglamento de la Ley Estatal de Protección a Migrantes y pueda hacerse efectiva su aplicación en beneficio de las personas y los migrantes y sus familias, mismo que presento en este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Federalismo. Informo a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y a la correspondiente de Estudios Legislativos. En otro apartado de nuestra agenda de hoy, tiene la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos del 2 de octubre de 1968. Gracias, presidente. Senadoras, senadores, cada año en todas las tribunas del país se recuerda el 2 de octubre. Se han escrito miles de artículos, crónicas y reportajes, algunas de las mejores novelas de la literatura mexicana, como La Noche de Tlatelolco, Los Días y los Años o La Plaza, germinan en la matanza. Sin embargo, 44 años después, seguimos discutiendo el mismo asunto de fondo, el rol de nuestros jóvenes en la sociedad mexicana. Antes, lo que buscaba la juventud era sacudirse un Estado represivo que encontraba su cenit en el Estado mexicano, pero que se expresaba en todos los ámbitos de la vida social del país. Para la mente autoritaria, que por definición es una mente envejecida, un joven que no demuestre estar alineado con las creencias dominantes es un peligro. Cuando en junio de 1968 los jóvenes dieron señales de querer trascender este estado de cosas, alertaron no solo al Estado, sino a la sociedad entera, instalada en un conformismo que permitió y consintió a la postre la masacre que nadie vio venir, pero que todos esperaban. Hoy, salvo en el Distrito Federal, en muchos puntos del país, ser joven o ser homosexual
o ser darqueto, o simplemente ser joven pobre, sigue siendo motivo de discriminación, de agresión y de violencia. Además de la violencia social que se ejerce contra nuestros jóvenes, está la violencia de Estado. De los 32 millones de jóvenes mayores de 18 años, 7 millones no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo. Sus opciones son el subempleo, la informalidad o el crimen organizado. El 19% de los embarazos ocurren en mujeres menores de 19 años. La principal causa de muerte en jóvenes es el homicidio. 60% de las personas encarceladas son menores de 30 años. Entre el 2001 y 2010 fueron 185,000 los jóvenes que murieron por causas violentas. Como consecuencia del fenómeno migratorio, el 25% de los hogares mexicanos está encabezado por una jefa de familia que normalmente enfrenta la discriminación de género. En materia educativa, solamente 6 de cada 10 jóvenes acceden a la prepa y 3 de cada 10 a universidades. Y hay 10 millones de jóvenes en edad de estudiar que abandonan la escuela por falta de recursos, y muchos que alcanzan la titulación no encuentran empleo. En lo que respecta a las condiciones laborales, es un 57% de todos los desocupados del país. El 29% de la mano de obra se ubica en el sector informal y debido a la falta de expectativas, los jóvenes o son contratados en condiciones de precariedad o de plano se quedan sin trabajo. Ante semejantes condiciones, nadie debiera de sorprenderse por las movilizaciones de jóvenes que experimentamos en estos meses. Tales manifestaciones masivas, iguales como aquel desafortunado, fatídico y violento Jueves de Corpus de 1971. A 44 años de distancia, debemos reconocer que no hemos sido capaces de poner sobre la mesa condiciones mínimas de desarrollo para la juventud. Y tengamos bien claro que si algo nos han demostrado las y los jóvenes mexicanos, es que no van a quedarse tranquilos ni callados. Los vimos en el 68, los vimos en 71, los vimos en 88, los vimos en los 90 y los estamos volviendo a ver en el 2012. La pregunta es muy simple: ¿bajo qué términos y en qué circunstancias queremos ver la siguiente manifestación de jóvenes? ¿Hasta cuándo creemos que van a soportar los jóvenes las indignantes condiciones de exclusión en las que viven? ¿Cómo pensamos que los jóvenes van a responder ante el olvido y el abandono en el cual se les tiene sometidos? El crecimiento del crimen y la violencia organizada encuentran parte de su explicación en la negación del desarrollo para los jóvenes. La pregunta no es si queremos otro 2 de octubre, porque ese lo vivimos todos los días. Más de 70,000 muertos en este sexenio, en su enorme mayoría jóvenes menores de 25 años. Jóvenes que, como la noche del 2 de octubre, terminaron sin identificar, apilados en fosas comunes, con la intención de sumirlos en el olvido. ¿Hasta cuándo vamos a dignificar la memoria de la masacre de Tlatelolco, que tanto nos empeñamos en recordar y tampoco hacemos en honrar? Después del 2 de octubre, la vida en México cambió, porque nació una esperanza democrática, la esperanza de que México llegue a ser un día el país libertario, democrático y justo que anhelamos, más tolerante, más justo, más generoso que aquella vez del 68 que excluyeron la opinión de la juventud. Tlatelolco, a pesar del costo elevadísimo, no ha cumplido con el gran objetivo, pero seguimos siendo una nación en que en muchos sentidos permanece sumida en la noche de la injusticia,
que excluye en forma prejuiciosa y sin ofrecer alternativas. Superar esa oscuridad debería de ser la meta y la misión de todas y todos y cada uno de nosotros. Convirtamos el horror de ese miércoles en una nueva esperanza, sin olvidarla jamás. Salgamos de la noche de Tlatelolco y dejemos que llegue el amanecer del siguiente día en democracia. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señora senadora. Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Con el permiso de la Presidencia. Hoy conmemoramos el 44 aniversario de uno de los días más oscuros y más lamentables de la historia de México. Hoy recordamos el 44 aniversario de la masacre de Tlatelolco, una de las páginas más negras que mostró la podredumbre del viejo régimen. Aquella noche de Tlatelolco cayeron muertos decenas de jóvenes inocentes, y junto a ellos se apagaron las esperanzas de un México plural. Fue la noche donde lloró la patria y donde la madre se quedó esperando al hijo que nunca volvió. Fue la noche más amarga en muchos años, cuyo sinsentido sigue estremeciendo nuestro corazón. La matanza de Tlatelolco significó un punto de quiebre en la historia nacional. Miles de ciudadanos despertaron y se dieron cuenta de que habían solapado a un régimen de partido hegemónico que estaba dispuesto a todo, incluso a asesinar a inocentes con tal de mantenerse en el poder. Vengo hoy a hablar como universitaria, sabiendo que la universidad es el espacio de crítica y libertad por excelencia, recordando a esos jóvenes asesinados por defender precisamente esa libertad de crítica. Vengo hoy también como senadora de un partido, Acción Nacional, que denunció desde la tribuna de la Cámara de Diputados aquella masacre. Lo denunció como hemos denunciado el abuso del poder a lo largo de nuestra historia. Y eso, compañeros y compañeras senadoras, es algo que no todos los políticos pueden decir, algunos, incluso aquí presentes en este pleno el día de hoy. La ocupación de la UNAM indignó a un partido fundado precisamente por universitarios. Los entonces diputados Manuel González Hinojosa, Gerardo Medina y José Ángel Conchel, así como Rafael Preciado Hernández, hablaron a favor de un México con mayores libertades, en defensa de la universidad y condenando los abusos del régimen de Díaz Ordaz. El gobierno priista en turno trató de argumentar que la masacre fue por causa de las provocaciones de diversos grupos que trataban de desestabilizar al país. La realidad es que el gobierno de entonces no soportaba la palabra disidencia y estuvo dispuesto a eliminar a sus opositores con tal de mantener la única verdad posible, la suya. El gobierno de aquel entonces también habló de una confusión, solo que esa confusión duró muchos años, donde los desaparecidos y perseguidos fueron en aumento, donde la mecánica de represión fue empleada no una, sino muchas veces. La terrible noche de Tlatelolco no fue solo una noche, sino que se prolongó durante muchos años en los que el gobierno persiguió sistemáticamente a la oposición. Fueron los jóvenes, los universitarios, pero antes también fueron reprimidos los médicos, los campesinos, los ferrocarrileros y cualquier ciudadano que quiso abrir espacio de civilidad democrática. En unos casos se reprimía con la muerte, en otros con los golpes y la tortura, en muchos más con el despido laboral o con la exclusión al círculo de los beneficios de los incondicionales. Fue un método permanente de represión y cooptación. Aunque la matanza trató de ocultarse bajo la fiesta olímpica y la aparente modernización de México, la realidad sobrepasó los intentos de censura. La insatisfacción social y el dolor de las víctimas y sus familias fueron conocidos en México y el mundo. La sociedad mexicana cambió a partir de aquella noche. Por eso, el 68 constituyó una de las semillas que habrían de germinar en una verdadera vida democrática de la que hoy gozamos.
En aquellos años circundantes al 68, México parecía entrar en una etapa de desarrollo que no tenía comparación en su historia. Sin embargo, esa modernización se apagó aquella noche. Para Acción Nacional, la modernización económica de México tiene que ir de la mano de la democratización, porque de nada sirve una economía si es a costa de cancelar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, si se amenaza al que disiente y se reprime al opositor. El desarrollo de un país o es en libertad o no es un auténtico desarrollo humano. Lo sucedido el 2 de octubre no solo sirve cada año para voltear a mirar el pasado con detenimiento, sino también para alertar sobre el futuro, porque hoy hay un proyecto político que podría reconstruir muchas características del viejo régimen bajo un rostro de modernidad. La amenaza de que haya nuevos políticos de ese estilo represor no es un asunto superado. La tentación del poder absoluto es propia de la naturaleza humana. Tan solo hay que recordar la brutalidad del uso de la fuerza en San Mateo Atenco. Nuestro recuerdo para todos aquellos jóvenes que fueron víctimas de la violencia de Estado. El mejor homenaje hacia ellos es luchar para que en México no haya un retroceso en la vida democrática que tanto trabajo costó conquistar en nuestro país. Cualquier intento de regresión al viejo régimen debe ser detenido por la memoria de los jóvenes del 68 y por la memoria de todos los demócratas que han ofrendado su vida para darnos libertad. Hoy, desde esta tribuna, Acción Nacional refrenda su compromiso histórico por la libertad y la democracia y refrendamos nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos, nuestro reconocimiento a los jóvenes mexicanos que cayeron muertos aquella noche de Tlatelolco, y también nuestro reconocimiento, compromiso y solidaridad con los jóvenes que hoy luchan de forma pacífica por un país mejor. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, por la coincidencia de los acontecimientos es que me atrevo a leer un texto que no es mío, sino de Jorge Luis Esquivel, y se refiere a estas fechas, justamente al 2 de octubre, pero también se refiere a un hecho que coincidentemente estamos hoy viviendo, que es reformas a la ley del trabajo. En 1967, el presidente de la República constituyó una comisión redactora de las reformas de la Ley Federal del Trabajo. En dicha comisión participaría el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Salomón González Blanco, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María Cristina Salmorán de Tamayo, el licenciado Ramiro Lozano, presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, así como el distinguido catedrático de la UNAM, doctor Mario de la Cueva. Se hizo la convocatoria a las organizaciones sindicales, a las escuelas de derecho de las universidades de la República, a las barras y colegios de abogados para que presentaran sus propuestas. Finalmente el proyecto quedó terminado a principios de 1968. Lo revisó personalmente el presidente e hizo las modificaciones que consideró pertinentes para septiembre de ese mismo año. La iniciativa estaba casi lista, pero ocurriría algo imprevisto, que nadie había esperado. La Ciudad de México se sacudía por el movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes del Poli y de la UNAM entraban en huelga y existía una amenaza latente de que los hechos que ocurrieron en Francia en el mes de mayo se repitieran en México. Una huelga general que apoyara al movimiento estudiantil que terminara derrocando al Supremo Gobierno. Poco se ha dicho sobre la forma en que el gobierno priista de aquel entonces logró controlar las ansias de los líderes obreros para unirse al movimiento estudiantil. Nadie se ha dedicado a investigar sobre uno de los personajes políticos más importantes y misteriosos de aquel año, Fidel Velázquez. Don Fidel era el líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México, más importante de toda la República Mexicana.
pudo haber dado un acto reivindicatorio a favor de la clase obrera, como había ocurrido en Francia meses antes, cuando los obreros en huelga general apoyaron a los estudiantes, logrando derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle, obteniendo de esa gesta un aumento del 35% de los salarios. Fidel Velázquez pudo haber apoyado a los estudiantes de aquel entonces, pero no lo hizo. Fidel negoció con el gobierno a cambio de su abstención del movimiento estudiantil y del financiamiento que éste le pudo haber dado. El pacto fue fácil. Fidel Velázquez se comprometió a dar todo su apoyo político al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, como lo había dado a lo largo de esos 22 años a todos los expresidentes del país. A cambio de ello, Fidel Velázquez obtendría la Ley Federal del Trabajo, que más que otorgar mayores derechos laborales a sus agremiados, los trabajadores, le daría mayores beneficios a los sindicatos que agrupaban la poderosa central, la Confederación o la CTM, al grado de darle una cierta autonomía frente al gobierno, incluso hasta acceso a las curules en cargos de elección popular como diputados y senadores. El sindicalismo mexicano sería mucho más fuerte y más representativo en el Partido Revolucionario Institucional. Por ende, tendría mayores privilegios en el régimen simulador. Los dirigentes sindicales, gracias a su lealtad al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, podrían manejar en el futuro cuantiosos recursos económicos como si fueran personales, sin obligación alguna de informarles a cualquiera de sus agremiados, al menos que se lo pidieran la asamblea, que ellos mismos organizarían. También convendría al puesto de líderes vitaliciamente, inclusive hasta con opción de heredárselos a sus amigos e inclusive hasta a sus propios hijos. El pacto priista sindical, si bien inició con Lázaro Cárdenas, el mismo fue refrendado en 1968 a través de la iniciativa de una nueva Ley Federal de Trabajo. Gobierno y sindicato se solaparían sus fechorías y corruptelas. El 12 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del 68, presentaba ante el Congreso la nueva iniciativa de Ley del Trabajo, la cual fue aprobada por unanimidad, sin discusión, sin objeción ni oposición alguna. La ley se publicó el 1 de abril de 1970, pero entró en vigor el 1 de mayo del 70. En aquel año, como tradicionalmente se venía haciendo, el presidente de la República y el máximo líder obrero del país desfilarían hombro con hombro en aras de la clase proletaria mexicana. Tiempo después, el presidente reconoció el 1 de septiembre de aquel año en su último informe de gobierno que la necesidad de la capitalización nacional había generado una concentración de la riqueza, en la cual pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo. Por eso, dejo que la nueva Ley Federal de Trabajo trata de contribuir a corregir en parte esta situación, mas no ignoramos que se requiere persistencia, decía en aquel entonces. Y por último, para la parte más poética de su discurso, fue cuando dirigió su mensaje a los patrones. Los empresarios, conscientes de su función social, entienden cada vez mejor que no puede haber beneficio sumamente permanente ni certidumbre para el mañana si no contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto. Únicamente hay progreso firme cuando el económico va acompañado del progreso social creciente, que no solo eleva el poder de compra de los asalariados, sino que al mismo tiempo le permite el acceso de ellos y sus descendientes a la capacitación, a la educación, a la formación profesional y a niveles sociales y económicos superiores en la fluida movilidad social abierta y fecunda. Decía: me dirijo nuevamente a los patrones de México para repetir que así como con alteza de miras, con sentido de realidad, con inteligencia de espíritu, de comprensión, han aceptado la nueva Ley del Trabajo, asimismo, con cabal honestidad, la respeten y la cumplan y nos ayuden a hacerla respetar y hacerla cumplir. También reitero a los trabajadores de México que mientras más poderosa es un arma, debe utilizarse con más sentido de responsabilidad, con más cuidado y con más nobleza. El sentido de responsabilidad demostrado por el movimiento obrero mexicano, tantos años de aplicación a nuestra legislación laboral y su inquebrantable lealtad a México, garantiza a la nación de este nuevo instrumento la defensa puesta en sus manos, siempre usando con nobleza. En aquel entonces, hace 44 años, justamente, igual que hoy, se gestaba una nueva Ley
Federal del Trabajo, en medio de un movimiento que hoy justamente cumple 48 años de una brutal represión. Hoy, allá afuera, hay movilización. Creo que esto debiera llevarnos a un poco de, por lo menos, meditar qué es lo que se está haciendo en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Compañeros senadores, informo a ustedes que esta mesa directiva ha suscrito un acuerdo por el que se designan sedes alternas para que la Cámara de Senadores realice sus sesiones. Solicito a la Secretaría de Lectura los resolutivos del mismo. Doy lectura al acuerdo. Primero, el Pleno del Senado autoriza que las siguientes salas y salones que integran el recinto del Senado puedan utilizarse para que el Pleno de la Asamblea realice sesiones de Cámara. Salón de sesiones del edificio de Xicoténcatl, número 9. Cualquiera de las salas ubicadas en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, que permitan condiciones para las sesiones del Pleno del Senado. Segundo, en caso de que ninguna de las anteriores instalaciones se cuente con las condiciones necesarias para las sesiones de Cámara, el Pleno del Senado autoriza a la mesa directiva para que disponga de un local en el Distrito Federal que ofrezca las medidas que requiere el trabajo del Pleno del Senado. Tercero, la cita a las sesiones que eventualmente deban realizarse fuera del salón que actualmente utiliza el Pleno del Senado se hará con la oportunidad y difusión suficientes para el conocimiento de las senadoras y de los senadores. Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2012, firma mesa directiva, senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente, senador José Rosa Saispuro Torres, vicepresidente, senador Enrique Burgos García, vicepresidente, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria, senadora Iris Vianey Mendoza secretaria, senadora Marta Palafox Gutiérrez, secretaria, todos con firma. Es todo, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Gracias, secretaria. Aprobado el acuerdo por el que se designan sedes alternas para que la Cámara de Senadores realice sus sesiones. Comuníquese. Se acaban de llegar 2 acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Informo un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, del cual solicito a la secretaria de lectura a sus puntos resolutivos. Acuerdo primero. Se modifica la conformación de la Comisión de Estudios Legislativos primera para pasar de 7 a 5 integrantes. Segundo, la comisión quedará conformada de la siguiente manera: 2 integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 2 integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tercero, la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el senador Carlos Alberto Puente Salas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México dejan de pertenecer a la Comisión de Estudios Legislativos primera. Salón de sesiones a los 2 días del mes de octubre de 2012. Junta de Coordinación Política, senador Emilio Gamboa Patrón, firma. Senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa, firma. Senador Arturo Zamora Jiménez, firma. Senador Manuel Barlet Díaz, firma. Senador Ernesto Cordero Arroyo, firma. Acuerdo. Primero, se designa a la senadora Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en sustitución de la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien se mantiene como integrante de dicha comisión.
Segundo, se designa al senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dejando de ser integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Tercero, el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dejará de ser integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Cuarto, la senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dejará de ser integrante de la Comisión de Salud. Quinto, se designa a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de las comisiones de Educación. Sexto, se designa al senador Humberto Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como presidente de la Comisión Asuntos Fronterizos Sur, así como también integrante de la Comisión de Gobernación. Séptimo, se designa a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Octavo, se designa al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Noveno, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cede el espacio con el que cuenta en la Comisión de Recursos Hidráulicos al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo, se designa al senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Salón de sesiones a 2 días del mes de octubre de 2012, Junta de Coordinación Política, firman senador Emilio Gamboa Patrón, senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa, senador Ernesto Cordero Arroyo, senador Manuel Barlet Díaz, senador Arturo Zamora Jiménez. Es cuanto, señor presidente. Consulte la Secretaría la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que el turno del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo es a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Habiéndose agotado los asuntos en cartera, se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 4 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión.